El estar aquí, organizaciones civiles, nos llevó un buen tiempo porque nos encontramos en muchas reuniones donde éramos convocados por agencia o por una institución académica, ¿no? Como el Colegio de México, Flaxo de Latinoamérica, el Programa de Estudios de Género de la UNAM, en fin, instancias académicas y de colaboración nacionales e internacionales donde nos convocaban a gente de ONG para decir, oye, ustedes que están trabajando, ustedes que les interesa trabajar el tema. Y entonces eran reuniones donde de repente la agenda ya estaba un poco hecha, donde no había mucho espacio para platicar. Y el origen específico de esta reunión fue hace como un año atrás, en una reunión que organizó ABCC y algunas ONGs. Nos dimos cuenta que necesitamos un espacio para platicar cómo trabajábamos, qué trabajamos, conocernos y hablar un poquito de nuestras dificultades, hablar un poquito de nuestros hallazgos, hablar de los logros que hemos alcanzado como organizaciones frente al Estado, frente a otras organizaciones, frente a agencias, frente a nosotros mismos también en lo personal, ¿no? Cómo hemos llevado este proceso de trabajar un tema donde nos involucra personalmente. Y entonces dijimos, tenemos que armar algo, un espacio, y bueno, ese espacio pues es este, ¿no? Y no es casualidad que muchos de nosotros estemos aquí porque hemos sido impulsados por compañeras o por grupos de mujeres, ¿no? Estemos aquí en todo este proceso, pero estemos aquí también físicamente, ¿no? Hay esfuerzo de muchas compañeras que nos apoyaron para que estuviéramos aquí con recursos económicos, con apoyo moral, con apoyo de empujarnos al avión o al autobús para decir, vete a Querétaro, y luego me cuentas, ¿no? Pecado. Pecado. Yo en este recorrido pues no puedo desligar el recorrido personal y grupal del equipo con el que vengo trabajando, que es Salud y Género. El recorrido teórico también, cómo hemos ido madurando, también beneficiándonos de la gente que va aportando teoría, no solo hombres, sino también mujeres que dan una visión sobre esto de la masculinidad y todas sus problemáticas. Y también cómo ha ido cambiando el contexto, como para que se den las condiciones para que empiece a darse este proceso con hombres en un país como México, ¿no? Que luego de repente cuando uno tiene chance de salir llama la atención que en el país inventor del machismo, así nos ven. ¿Cómo que en el país que inventor del machismo? Pues hay tanto trabajo al respecto. Yo les contesto, bueno, por eso, ¿no? Y bueno, después la reflexión de, bueno, finalmente la palabra machismo habrá salido de acá, pero machismo con diferentes grados y variantes pues, se da por todos lados, ¿no? El patriarcado todavía goza de bastante buena salud, a pesar de las horadaciones que algunos ya contribuimos a darle, ¿no? En el caso nuestro se está dando una transición a trabajar con hombres que están relacionados, que están vinculados en proyectos, muchas veces proyectos mixtos, en donde las mujeres han venido sistemáticamente cuestionando, de, bueno, ¿y ustedes cuándo? Es como la pregunta clave. Y bueno, estos hombres se acercan a un taller de masculinidad entre curiosos, entre presionados, entre interesados, entre deseosos, una mezcla ahí en grados diferentes. Decir, bueno, pues yo también quiero empezar a trabajar. De ahí nos seguimos convocando a espacios similares a hombres y trabajando como en dos vías paralelas. Una con hombres más bien urbanos, clase medieros, profesionales, en crisis, ya cercanos de los 30 a los 40 años, algunos en estado civil precario, ¿sí? Muchos ligados a parejas feministas o ex ligados, parejas feministas que ya finalmente decidieron agarrar otro camino porque el tipo nunca entendió, pero que ya se estaba haciendo preguntas. Otro trayecto, yo creo que habría que rescatar este otro trayecto teórico que Eduardo mencionó y en donde Eduardo jugó un papel fundamental. Se le tocó coordinar el primer espacio académico donde se empieza a hablar sobre masculinidad, el seminario sobre masculinidad en el programa de estudios de género de la UNAM. Y por ahí hay un texto que habla de los antropólogos. ¿Por qué los antropólogos no se estudian a sí mismos? Pues así parece que
Los hombres hemos estudiado todo, menos la masculinidad, ¿no? Una última cosa es el cómo movernos dentro del contexto que plantó Eduardo. Un contexto en donde hay una agenda pensando en las mujeres fuertemente y en donde nosotros de repente nos vemos incluidos. Un contexto en donde las agencias están trabajando fuertemente en salud reproductiva y empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos avanzar en salud reproductiva si no incorporamos a los hombres, que a veces son el factor limitante? Bueno, ¿cómo ir desarrollando ahí una reflexión que pueda ir más allá de lo que nos proponen y nos retan a reflexionar las mujeres y lo que las agencias internacionales también tienen como preocupación? Creo que sí es tan difícil, el sol cada vez más va a ocupar todo el espacio. Un poco respondiendo a la demanda que planteaba Beno, cuando los antropólogos se van a estudiar a sí mismos, justamente nos planteábamos, bueno, somos varios hombres que trabajamos en ONGs, ya sean feministas o mujeres, o de grupos de mujeres, o de salud con las mujeres, o de instituciones que están trabajando en promoción de la salud integral. ¿Y por qué no vemos y hacemos una investigación cualitativa sobre qué sucede con esos hombres que de algún modo estamos trabajando en este entorno? Y los resultados nos llevaron a plantearnos una agenda diferente a la que inicialmente nos habíamos pensado. Los hallazgos nos han puesto en una situación muy interesante. Los hombres, todos en general, seamos clase media, con formación académica y trabajando en temas de género, seguíamos con toda la complicación de lo que era la construcción de nuestra propia identidad a partir de patrones muy machistas, muy patriarcales, y que los reproducíamos no necesariamente en la oficina, pero sí en nuestro cotidiano, en nuestras familias. Y esto era un punto interesante porque pues el hallazgo uno era de que estábamos construyendo dos discursos, un discurso público porque no podíamos mostrarnos machos, y por el otro lado teníamos acciones de machos en nuestro cotidiano, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Bajo estos hallazgos dijimos, bueno, es el momento de que empecemos a trabajar sobre masculinidades o qué pasa con los hombres, cómo nos estamos construyendo, y llamamos a una reunión para plantear organizar un grupo de discusión sobre masculinidades. Entonces, también con fondos de ABCC conseguimos invitar a Pepe, y el desafío con Pepe era, bueno, no queremos un taller teórico, no queremos un taller temático, lo que queremos es un taller vivencial. Los resultados de ese taller han sido desastrosos en lo maravilloso que es el cuestionamiento a la gente. Y digo desastrosos porque no es que han sido malos, sino que todos los hombres que hemos pasado el taller hemos salido cagados. Hemos salido deshechos. Porque una cosa es leerte 20 libros y otra es vivir en tu propia realidad el cuestionamiento sobre tu heterosexualidad compulsiva, sobre tu homofobia, sobre tu sexismo, sobre tu misoginia. El taller fue por el día 10 y 11 de diciembre del año pasado. Después de ese taller, durante 2 meses, el grupo ha quedado paralizado. Pues no nos hemos querido reunir. No nos hemos querido reunir porque la experiencia es muy simpática, ¿no? Y yo tenía que apoyar a Pepe en el taller y al final, porque era la primera vez que había vivido esa experiencia de un taller vivencial, acabé viviendo el taller y el que quedó solo fue el Pepe, tratando de coordinar ahí a 25 hombres todos confundidos sobre su heterosexualidad, sobre su homofobia, sobre su misoginia, sobre su sexismo. Y bueno, tuvimos una evaluación ahora en febrero y la evaluación es un éxito porque aunque todos hemos salido bastante confundidos con merengues mentales quiere decir con una confusión aquí en el cerebro de temas que nos hemos ido cuestionando, ha sido muy útil porque creemos que es importante hacer 2 tipos de trabajo. Uno que es público, que es muy lindo discutir el tema de paternidad, el tema de violencia, cómo podemos ser mejores hombres, cómo podemos construir un discursito más adecuado hacia el público, porque ahora decir soy macho es decir que estás pasado de moda, más en nuestro gremio de clases medias intelectuales, particularmente de ONGs. Y otro diferente es cuando tú te cuestionas a ti mismo sobre tu homofobia, sobre tu heterosexualidad compulsiva, sobre tu misoginia,
Y justamente la agenda de nuestro grupo en este año ha cambiado, porque sí vamos a seguir hacia afuera promocionando temas como paternidad, el nuevo modelo del padre, si quieren intentando dar recetas de cómo puede ser un mejor hombre público, pero hacia adentro es indispensable empezar a cuestionar estos 4 pilares que hacen al masculino actual vigente. Sí, es muy cierto lo que acaban de comentar, ¿no? De que nosotros básicamente no teníamos pues esa posibilidad de poder darnos cuenta de la parte pues muy importante en la cual nosotros nada más en lo público trabajábamos el discurso sobre género, ¿sí? Yo me di cuenta cuando me dijo mi esposa, parece ser que tú de la puerta de la casa hacia afuera haces tu discurso, pero de adentro para acá eres diferente. Aunque yo me había dado cuenta de algo así, mas sin embargo lo comentaba y lo justificaba porque decía, bueno, yo tengo otras partes, ¿no?, diferentes, que sí me hacen diferente al macho puro, por decirlo así, pero básicamente, bueno, pues ella no lo veía así, y entonces nos hacen esa como, ¿qué está pasando, no? Y bueno, pues eso duele, eso enfrenta a unas situaciones de que tiene uno que cambiar, que tiene uno que trabajar con la parte, pues, de la violencia, ya sea psicológica, ya sea verbal, etcétera, etcétera, y que bueno, pues que estamos, pues, empañadas en ese sentido y que tenemos que trabajarla. Lamentablemente, en tanto no tengo una crisis de vida, es muy difícil que la teoría aterrice. Y por eso mencionaba lo de mi propia experiencia personal como teórico, que me ayudó incluso para autojustificarme. Un poco lo que decía Jimmy en ese no, yo le llamo espejearme, ¿no? Tú creo que le dijiste cuestionar la identidad, no, la propia identidad masculina. Entonces no entro a ese espejeo realmente y el manejarlo teóricamente. También tú decías, si leo mucho acerca de masculinidad, a lo mejor llego a ser un macho ilustrado, ¿no? Con muchísimas herramientas a través de las cuales justificarme hacia el interior y hacia el exterior. Entonces yo creo que justamente este trabajo en masculinidad pasa primero por mí. En el caso personal, bueno, pues en este proyecto en el que hemos estado inmiscuidos junto con Ernesto Ramírez, otro compañero, ahí en Medicina Social Comunitaria, con todas las intervenciones que hemos hecho con grupos de hombres, desde un inicio yo creo que de manera inconsciente se los dije, pero ya a estos hombres, pero ya ahora es muy consciente, yo soy quien más ha aprendido. ¿Ya? Y tienen los nombres de quienes conforman el grupo y de dónde vienen, ¿no? Para que el que platica nos presenta, esa es la idea, ¿no? Antonio de Mexpan, Roberto de Coreal, Miguel de Monterrey y Amaranta de Oaxaca. Platicando toda la anécdota que en algún momento fue para nosotros chusco, escogimos una que es la que se refiere al servicio militar. De repente, y esta anécdota, bueno, nos trajeron, es mi anécdota que yo les platiqué, y platicándola de esta manera creo que va a ser más interesante. Yo recibo una invitación en julio, a un viaje a Canadá, a un encuentro sobre SIDA y indígenas. Entonces, no tenía pasaporte, tenía que tramitar mi pasaporte para poder salir. La visa no había problema. Y entonces voy y empiezo a tramitar lo de mi pasaporte. La cartilla lo tramito en el ayuntamiento y posteriormente me voy a Minatitlán a tramitar el permiso de despacho. Y entonces cuando llego, pues todo el mundo está reunido, llego una hora ya antes para que cerraran ese día la entrega de documentos. Y entonces me acerco y ya una vez que había hecho todos los trámites, ir a pagar al banco y todo esto, llego y entrego mis documentos. Entonces de repente sale el muchacho y me dice, oiga, ¿usted viene a tramitar el permiso de su hermano? Y digo, no, pues está. Entonces fue muy chistoso para verle la cara. Y bueno, para ahí, porque yo no sabía lo que significaba ser remiso. Porque me da la cuestión del permiso, voy a Canadá y regreso. Y ahora que voy y entrego en diciembre, en enero, la de cartilla para que me entregaran la cartilla, me dijeron, ¿sabes qué? Tú marchas.
Entonces también es otra de las cosas, sí es muy chistoso de repente, pero también es medio fuerte, porque enfrentarte a esta institución de toda una concepción del macho y toda una cuestión de, ¿cómo se llama?, de homofobia también que hay alrededor de toda esta institución. Y bueno, también se da, cuando ya pido esta cuestión del documento, también como que la gente se enfrenta a este otro tipo de masculinidad, ¿no? Y entonces van y lo discuten, porque tendrán que discutirlo de repente. Entonces van y lo discuten y me citan 15 días después. Entonces ya regreso, entonces me dijeron, ya no marcho. También no me iban a dar nada sin recibir algo a cambio. Entonces de repente hubo una pregunta que me dijo, bueno, ¿cómo nos vas a ayudar? Entonces yo, por un lado, por un momento pensé que era por dinero, pero no, ¿qué sabes hacer? Digo, ¿te explico? Pues yo les decía que trabajaba para una organización de lucha contra el SIDA y que mi propuesta era darles talleres a los compañeros. Y pues, entonces fue así muy chistosa esa experiencia. A mí me tocó estar con Sergio, Víctor, Gustavo, Nacho y Juan. Y bueno, me tocó contar la anécdota que les platiqué. Y es una vez que iba de viaje con un compañero, con un amigo, hacia Oaxaca, con su hermana, con Lupita, su hermana, eran muy exigentes. Entonces, justo habíamos tenido una fiesta y no la habían dejado ir a la fiesta por el simple hecho de ser mujer, que se tenía que quedar en la casa y que tenía que regresar temprano, además si iba, y no se querían hacer cargo de ella. Entonces empezamos a platicar de ese asunto. Y yo le decía, oye, pues es que pobre de tu hermana, pues la tratan así. Yo le dije, además, pues tiene que relacionarse y algún día ir a tener novio y todo el asunto. Y dije, no, pues el día que tenga novio yo le parto su madre al novio, ¿no? Decía. Y yo, oye, no, pero ¿cómo? Imagínate, entonces si yo la quiero ser mi novia, pues le parto su madre. Bueno. Y luego decía, bueno, pero ponte en el otro lado, o sea, que tú fueras el novio y que los hermanos que quisieran partir la madre, pues nos damos, nos la partimos, o sea, estábamos así como en una discusión de todo eso, ¿no? Y de repente empezamos a tocar el tema sobre la homosexualidad. Y yo decía, bueno, por ejemplo, ya clavados en el tema, digamos, ya como 2 horas discutiendo de eso, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, tú no tendrías amigos entonces homosexuales? Y me dice, por supuesto que no, eso se pega, eso se pega, ¿no? Entonces yo le decía, pero haz de cuenta si algún cuate se dijera alguna vez, oye, te voy a confesar una cosa, fíjate que pues me acabo yo de ubicar y acabo de aceptar yo mi homosexualidad y pues soy homosexual, ¿no? Y tú eres mi cuate y te lo estoy confesando, ¿qué harías? No, pues en ese momento le dejo de hablar, o sea, o lo madreo, o yo no sé, o sea, oye, pero ¿cómo? Es tu cuate de mucho tiempo, o sea, ya has tenido años de convivir con él, o sea, a lo mejor pues hasta abrazos, yo no sé, pues, dice, no, dice, o sea, yo simplemente le dejo de hablar, o sea, ya no sería tu cuate, no, pues ya no puedo tenerle confianza, en cualquier momento me puede descuidar y yo... ¿Sabes qué? Ya, a mí como cansado ya, porque igual que no sé ya ni un centímetro de las aventuras, ¿no? Pero ¿sabes qué? Pues ahora no te cuento lo que te iba a contar. Pues ya, me estaba dejando los gritos del camión. ¡Eres tú! ¡Oh, la cabeza no habla! Cuando nos bajamos, me dijo a chofer, gracias, y me dice, de nada. Para únicamente ubicar dentro de lo que es este tema de las identidades, es obvio que el movimiento gay tiene que impulsar o ha impulsado o ha repercutido de alguna otra manera en esta otra posibilidad de asumirse como gay y la construcción de cierta masculinidad desde lo gay, aunque no haya todavía una reflexión dentro del movimiento gay en torno a la masculinidad en cuanto tal. En México, en el Distrito Federal, no existen muchos grupos gays organizados institucionalmente, me refiero a que sean acciones civiles. Son grupos pequeñitos que regularmente desaparecen o su eficacia es menor.
y los que hemos logrado sobrevivir con cierta institucionalidad venimos de la lucha contra el SIDA. Eso ha sido una de las cosas que ha dejado la lucha contra el SIDA con una factura de muertes altísima. Pero, por ejemplo, AVE de México es un grupo fuerte que se ha institucionalizado a partir de lucha contra el SIDA, Letra S igual, y así podéis mencionar la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. En fin, uno de los retos que veo como fundamental es cómo lograr la integración y no el gueto. La integración quiere decir que se vuelva cotidiano el respeto a quienes somos diferentes en nuestra diversidad sexual, y también que en esta diversidad se entienda, se construya la nueva masculinidad, que tiene que ver con no necesariamente es el macho que ejerce poder sometiendo al resto, ¿no? Otro reto que tenemos es seguir construyendo el ejercicio ciudadano, la ciudadanía todos los días en el ejercicio de los derechos, los cambios legislativos y los programas afirmativos para poder estar conviviendo. La crisis del SIDA a nosotros nos despojó, a muchas parejas los despojó de sus bienes. Cuando alguno de ellos estaba enfermo, estaba muriendo, llegaba la familia y despojaba al otro totalmente de sus cosas. No se tenía acceso al seguro social, no se tiene todavía, no podemos hacer contratos que nos permitan compartir los bienes protegidos. Los crímenes de odio por homofobia en la Ciudad de México, de los 99 que tenemos, 45 por lo menos no han sido recogidos los cuerpos de los hijos que han sido asesinados, pero sí se recogen los bienes. Entonces, el ejercicio del derecho ciudadano es uno de los retos que yo creo que tenemos que terminar. Y el último reto que yo veo es una reflexión sobre la globalización y objeto de consumo de la comunidad gay. Somos los que más consumimos, somos un objeto de consumo muy interesante para la globalización y el neoliberalismo. Inmediatamente, como no tenemos hijos o todavía no llegamos a los procesos de adopción como en Europa, pero sí tenemos un poder adquisitivo más o menos, entonces eso hace que seamos un objeto, y para eso sí tenemos derechos, para ser objeto de consumo. ¿Sí? Tenemos derechos para ser objeto de consumo y para pagar los impuestos, pero no al revés, para tener acceso a la salud y a otros derechos. Con esto concluiría. Vivo como Muxe en Juchitán, que es una población muy particular a nivel nacional, y que tiene la idea y se ha llevado a la práctica de que los muxes cuidaremos de los papás y de los hermanos o las hermanas durante el tiempo que estemos con ellos. Entonces de ahí el mito de la cuestión de que en Juchitán existe esta bendición de tener a un hijo muxe en la familia. Yo he visto que es condicionada, es muy condicionante esta actitud, porque no permite en muchas ocasiones, en la mayoría, el desarrollo profesional e intelectual de las personas. El muxe en Juchitán se ha ubicado como un tercer sexo, a partir también de que no se ubica como hombre ni se ubica como mujer. La sociedad no los ubica, sino que los ubica en este contexto que es el muxe, que implica, la preferencia sexual, las manualidades, el trabajo, el trabajo cotidiano, el estar insertos dentro de la economía local que mueve a Juchitán, por ejemplo. Hay mucha participación de los muxes. Y también lo que hace particular a los muxes en Juchitán a nivel nacional, porque hay un fenómeno que se da, que hay una vela de las intrépidas, muchos lo han oído y otros no, y esto trata de congregar anualmente a la comunidad muxe, y esto ya ha trascendido, ya no es nada más local ni estatal, ya se ha vuelto nacional e internacional también, porque pareciera ser de que ya somos objeto de estudio para muchos. Entonces, a eso me saca mucho de onda a mí. Un poquito atrás mano voy a comentar qué es esto del travestismo heterosexual. Yo diría que aunque parezca, a lo mejor para algunos que estamos más o menos cercanos a estos asuntos de la sexualidad, ya como muy conocido, como que siempre tenemos que recordar, incluso quienes estamos metidos en el trabajo cotidiano, que es diferente el asunto de la orientación sexual, es diferente al asunto de la vivencia biológica y de la vivencia de género. Y esto porque, como que en el imaginario social la primera idea que se viene cuando hablamos de travestismo es que está asociado con homosexualidad. Y en realidad, hasta donde sabemos ahora, más bien la situación es al contrario. El 80% de personas que se travisten, por ahí es un cálculo aproximado, serían
heterosexuales, mientras que más o menos el 80% de la gente gay no nos interesa travestirnos. Estamos hablando de periodos de descubrimiento entre los 5 y los 11 años, más o menos, en que la gente descubre que le gusta. Y va desde, pues, porque me puse el abrigo que mi prima había dejado olvidada en la casa y me encantó, hasta, pues yo estaba jugando con carritos en la azotea, de pronto uno se fue a donde estaba la ropa, cayó por ahí una prenda femenina y como que tocarla fue un chispazo, y como que de pronto después hubo la necesidad de ponerse. En la adolescencia pues empieza a asociarse mucho más con la masturbación, y hay un mecanismo de me pongo la prenda, me excita, me masturbo, eyaculo e inmediatamente quitarse la ropa. Es como una carga de culpa muy fuerte, y después incluso algo que casi todos han reportado es, viene la culpa y entonces tengo que quemar la ropa. O la quemo o la voy a tirar al otro extremo de la ciudad, ¿no? Entonces, esto, pues creo que a la industria del vestido le ha beneficiado mucho. Aparentemente, a lo mejor esto está siendo un elemento de transgresión de los roles genéricos. Pero lo que yo he visto en algunos casos, no puedo decir que esto en todos, y que me lleva a preguntas que pueden ser muy interesantes, es que para muchos de ellos lo que yo voy descubriendo es que los roles de género están tan estereotipados y tan diametralmente opuestos que la única manera en que yo me puedo permitir ser tierno o permitirme ciertas libertades es pasándome completamente al otro lado. Es como si no pudiera encontrar puntos de contacto y entonces solamente puedo operar desde estos dos sentidos, ¿no? Entonces es curioso porque algo que aparentemente estaría rompiendo estos estereotipos, por otro lado pareciera también, es como una pregunta que a lo mejor es para procesos de investigación, está reforzando más fuertemente esto, ¿no? En la realidad existe un desencuentro constante entre sexo cromosómico, género y orientación sexual. Hay un constante desencuentro. Y yo creo que durante mucho tiempo esto permaneció invisible. ¿Por qué? Porque una de las ideologías, de los ideologemas, vamos a decir, dominantes de género, es precisamente que existe una coherencia entre el cuerpo, la identidad de género y la preferencia sexual. Entonces se dice macho, masculino, heterosexual. Y se supone que uno de los elementos refleja a los otros. En un juego de espejos ahí. Y yo quería mencionar, bueno, es que esta es la lógica de las identidades. La identidad es una metonimia. La construcción de una identidad siempre es la que es una metonimia. Es decir, tomamos la parte por el todo. ¿Sí? Es indio, es hombre, es mujer, es exactamente lo mismo. Es una metonimia. Se toma una parte dada por, ya sea, normalmente la gente no sabe nada de cromosomas, dada por su genitalidad, ¿sí? Para representar todo su ser, es homosexual. Ya, es decir, deja de ser toda esa complejidad, deja de ser una persona que le gusta el fútbol, deja de ser una persona que le gusta ir de día de campo, deja de ser una persona de michoacano, ¿sí? No, ya es el homosexual, ¿sí? Así se construyen las identidades. Las identidades son siempre procesos metonímicos, donde tomamos la parte por el todo y entonces construimos todo un discurso sobre cómo esa parte da cuenta de la totalidad, y no solamente da cuenta de la totalidad, sino proyecta al individuo a futuro. La paternidad de ahora es muy diferente a la paternidad que aprendimos. Y estamos construyendo una paternidad sin un referente, porque la tenemos que inventar cotidianamente, ¿no? Trabajar la equidad en las relaciones de pareja, trabajar la construcción de la conyugalidad para ver las negociaciones de crianza, la participación con los hijos y trabajar muy fuerte esta gran tendencia del padre perfeccionista, ¿no? ¿Cómo puedo construir democráticamente los límites con nuestros hijos, con nuestras hijas, buscar consensos, apartarme de la violencia, pero tener entonces límites? Y cómo también de este padre perfecto puedo dejar ser al otro y entonces también ser yo, ¿no?
conjugar el proyecto de vida personal que cada compañero tiene, el proyecto de pareja, porque a veces como que se olvida el proyecto de pareja cuando está el proyecto de padres, y bueno, el proyecto de padre, con la situación de corresponsabilidad y de negociación con la compañera, ¿no? Y innovar el concepto de hijidad, nuestra condición de ser hijos. Porque en esto hay una situación muy paternalista en donde no estamos entrando en el asunto de qué onda con nuestra condición de hijos y qué onda con los viejos. ¿Sí? ¿Quién está respetando a los viejos? ¿Quién de nosotros sabe cómo era nuestro abuelo a los 8 años o nuestra madre a los 14 años que le dijeron que tenía que ser mujer, ¿no? Entonces hay un encuentro de diálogos, un desarrollo de límites y una idea de construir la paternidad más equitativa, ¿no? Yo creo que todos los varones somos afectivos, pero cada quien lo es a su manera, y entonces cambiamos de la paternidad responsable a la paternidad equitativa, ¿no? Con el respeto a la diversidad, pero también con algunas propuestas, tanto metodológicas como reflexivas para trabajar con hombres que son padres y que quieren gozar un poco más su paternidad.